Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de FinTab. A finales de 2018, muchos inversores vendieron presas del pánico a medida que se iban aumentando las caídas. Al fin y al cabo, ¿qué les puede culpar? Los mercados estaban cayendo fuertemente y no hacían más que bombardearnos con noticias como el peor diciembre desde la Segunda Guerra Mundial o la peor caída desde la crisis financiera de 2008. Estos inversores decidieron probablemente vender para cortar las caídas pensando quizá en entrar más tarde cuando estas caídas hubieran cesado. El problema es que aunque hubieran estado fuera del mercado tan solo unos pocos días, se perdieron el mejor enero desde hacía más de 30 años. Todavía no sabemos cómo acabará la actual crisis, pero muy probablemente los inversores que vendieron presas del pánico durante los peores meses, que fueron marzo y abril, los meses con más volatilidad, pues es muy probable que hayan causado una pérdida permanente en su patrimonio que tardarán varios años en recuperar. Desgraciadamente, los inversores tenemos una tendencia destructiva a comprar caro cuando nos sentimos con confianza y a vender barato cuando tenemos miedo o estamos asustados. El otro día os contaba en otro vídeo la anécdota del mejor fondo de la historia, el fondo de Fidelity Magellan de Peter Lynch, y cómo más de la mitad de los inversores perdieron dinero en este fondo simplemente por este tipo de comportamientos. De hecho, esto no es una excepción. Los estudios de Dalbar y de Morningstar prueban que la rentabilidad que obtiene el inversor medio de sus inversiones o de sus fondos de inversión es inferior a la que deberían obtener por la rentabilidad del fondo en cuestión. Esto es lo que se conoce como el behavior gap, es decir, la brecha que existe entre la rentabilidad que el inversor podría obtener en sus inversiones y lo que realmente obtiene debido a los comportamientos irracionales, sesgos que tenemos, trampas emocionales en las que solemos caer, etc. Por ejemplo, acertar cuándo entrar o cuándo salir en los mercados es una fantasía que nos puede salir bastante cara. Como muestra de lo difícil que es, fijaos en esta tabla, por ejemplo, si en los últimos 50 años alguien que haya estado invertido se pierde tan solo el mejor día de cada año, acabaría con 5 veces menos dinero que si se está quieto y no hace absolutamente nada. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar este behavior gap, ¿no? o estos sesgos en los que por el hecho de ser humanos tenemos tendencia a caer? Pues una serie de cosas muy importantes. Lo primero sería utilizar una estrategia. Una serie de reglas o principios que te permitan seguirlos al pie de la letra y eliminar las emociones de la ecuación. Lo segundo sería pensar como un propietario. Lo que hay que entender es que las acciones o las participaciones no son unos numeritos que ven en una pantalla y que suben y bajan, no se sabe muy bien por qué. Si entiendes que cuando tú compras una acción te conviertes en propietario y por lo tanto tienes derecho a todos los beneficios presentes y futuros que generen esos activos, pues dejarás de hacer cosas que no tienen ningún sentido, como por ejemplo deshacerte de tu patrimonio cuando otra persona, o el mercado en este caso, te hace una oferta a la baja. Otra cosa muy importante es pensar en el muy largo plazo. Si tu horizonte temporal es de décadas, por ejemplo hablamos del año 2030 o el año 2040, es posible que te afecte un poco menos pues, lo que esté pasando ahora, las noticias negativas que escuches en estos momentos en los mercados. Otra cosa muy importante es invertir como un zombie. Esto es una anécdota muy curiosa. La casa Fidelity hizo un estudio hace años sobre qué inversores particulares lo hacían mejor, incluso los comparabas con los inversores profesionales. Entonces hicieron un estudio sobre todas las cuentas que había abiertas en Fidelity y descubrieron un pequeño grupo de inversores particulares que lo hacían mucho mejor incluso que los profesionales. ¿Y sabes quiénes eran? Pues los que se habían muerto o se habían olvidado que tenían una cuenta en Fidelity. Por lo tanto, ante la duda, si tú tienes una buena estrategia, pues lo mejor es que actúes como si estuvieras muerto, que mantengas el rumbo y que no hagas nada. Y por último, dejarte asesorar por un profesional. Ya expliqué en un vídeo anterior que según el estudio de Vanguard y de Russell Investments, que llevan haciendo desde hace más de 15 años, sí que existe una ventaja cuantificable en la que un buen asesoramiento puede aportar hasta un 3% de rentabilidad extra por tus inversiones. De todo lo que puede hacer un asesor por ti, lo más importante es solo con que te ayude con un buen coaching financiero a evitar estas trampas, a evitar el behavior gap, pues ya se estaría ganando ampliamente su sueldo. De hecho, la evidencia empírica demuestra que
un apoyo profesional adecuado en la mayoría de los casos pues puede hacer que los inversores pues lo hagan bien y no cometan errores que podrían tener un daño permanente sobre su patrimonio. Y esto es todo lo que os quería contar. Ya sabéis, para cualquier cosa o cualquier duda podéis reservar una llamada a nosotros cuando lo necesitéis y estaremos encantados de responder a vuestras dudas.